Saludos amigos, bienvenidos un miércoles más a la cita que tenemos con la salud en Casa. En el programa de hoy vamos a hablarles de alimentación infantil y lo vamos a hacer con el pediatra Antonio Rubén Barcalcer. Lo conocen de sobra, es pediatra en el Centro de Atención Primaria de nuestro municipio, de nuestro pueblo, de nuestra localidad, Monatalla, y también a Rosa Lorenzo, que también la conocen, ella es la enfermera de vacunas, y vamos a hablar con los dos, como les decía, de alimentación infantil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco. Qué importante, ¿no?, la alimentación desde el minuto cero del nacimiento. Pues sí, desde luego, y que lo digas. Alimentación que progresivamente va cambiando con el paso de los meses y el paso de los años en la población infantil y que va a ser la base de su desarrollo. Lo fundamental es la lactancia materna. En los primeros 6 meses, básica, la base es la lactancia materna y de la OMS, aconsejado por la UNICEF, por la Sociedad Española de Pediatría, que sea exclusivamente y en la medida de lo posible, claro, materna. Y progresivamente ir introduciendo alimentos. A partir de los 6 meses, en principio, aunque tampoco hay que ser un talibán en esos aspectos, a partir de, pues se debe de ir complementando con otros alimentos que vayan pues haciendo que no sea rutinaria, que le aporten propiedades. Y esto se hace de la mano de vosotros, ¿no?, de los profesionales, de la enfermera y del pediatra, sobre todo cuando se tratan de padres primerizos. Claro, en las revisiones se va informando de cuándo va introduciendo los distintos alimentos y luego adaptándote a las características de cada niño, también a las necesidades de cada crío. No hay que ser tampoco ortodoxo, ultraortodoxo en ese sentido, procurar hacerlo, saber que la lactancia materna pues tiene muchísimas ventajas y ya está, intentar aplicarla el máximo tiempo posible, porque de hecho la OMS recomienda a lo mejor mínimo hasta los 6 meses, como te he dicho, de forma exclusiva si es posible, pero te lo recomienda casi hasta los 2 años prácticamente mínimo. Es decir, si tú puedes ofrecer a los 2 años, aunque estés comiendo otras cosas, ofrecer en vez de dar leche o estar acostumbrado a tomar leche materna, es mejor la leche materna a lo mejor que el vaso de leche que le das de vaca. ¿Y hay modas en las que en unos años pues esté más de moda dar la leche materna y en otros...? Más que moda, lo que hay muchas corrientes. A eso me refiero. Hay muchísimas opiniones y van variando además muchas veces de forma cíclica, ¿sabes? Las opiniones de qué dar. Por ejemplo, yo al principio de empezar de pediatra aquí, en mi apunte y tal, la alimentación complementaria se introducía a los 4 meses. Luego se pasó a los 5 meses, luego a los 6 meses, pero depende, por eso hay que individualizar características del niño. Hay niños, por ejemplo, que están muy estreñidos y les viene bien a lo mejor a los 3 meses tomar un poquitín de zumo de naranja. O niños que a lo mejor les cuesta muchísimo hacer peso, te causa eso preocupación por el motivo que sea, y comer a lo mejor a los 4 meses y medio, 4 meses, pues a lo mejor meterle un poquito de cereal. O niños con reflujo, que al espesar un poquito la toma, puedes coger la leche materna, echarle un cafito de cereal, por ejemplo, de inicio, y tienen menos reflujo porque está más espeso. Es decir, todo tienes que aplicarlo más o menos a su edad. ¿Y alguna reacción pueden tener los bebés a la leche materna? ¿De que no les siente bien? Pero... Lo más curioso, la primera reacción curiosa de la leche materna es que está demostrado que produce más que la lactancia artificial ictericia fisiológica, es decir, se ponen amarillicos con más intensidad y con más tiempo por lactancia materna que los niños con lactancia artificial, aunque no es patológico, pero puede causar pues preocupación en el pediatra, los padres. ¿Y la tendencia que es aguantar los 6 meses de darle el Yo pecho? en general sí, y en general veo a las madres, las veo cada vez más concienciadas en ese sentido. Sí, hay mucha presión también mediática de que la lactancia es positiva, de que es buena, es así, y de que hay muchos datos. Ahora con internet las familias, las madres tienen mucho acceso a muchos datos, y cuando ven que te dan anticuerpos, que previene infecciones respiratorias a lo mejor, pues claro, pues intentan hacerlo. La dificultad viene, ¿no?, cuando hay que incorporarse al mundo laboral y... Claro, pero... antes de tiempo, ¿no? Yo es que no, a lo mejor no soy demasiado ortodoxo en ese sentido,
pero hay que adaptarse a las circunstancias de cada familia y de cada persona. Y también hay que intentar pues velar también porque la madre pues no esté estresada. Si está estresada no va a dar bien teta y el crío no va a estar bien tampoco, ¿entiendes? Siempre dentro, por supuesto, siempre tiene unos márgenes, ¿no? Unos márgenes, unos límites que no puedes pasar, pero intentando pues adaptarlo a las circunstancias. ¿Y qué grupos de alimentos hay que ir introduciendo después de ese periodo de la lactancia? Pues la alimentación complementaria empieza a los 6 meses, como te he dicho. Hasta los 6 meses es bueno, si es posible, que sea lactancia materna exclusiva. Pero a los 5 meses, por ejemplo, que antes era a los 4, puedes empezar a introducir, por ejemplo, cereales sin gluten. Es lo primero que se suele usar. Aunque depende también de las características de cada niño. Como te he dicho antes, un niño estreñido a lo mejor le conviene empezar con zumico de naranja y es alimentación complementaria porque no es leche materna. Mientras que un niño a lo mejor con reflujo gastroesofágico o que le cuesta hacer peso y eso crea cierta preocupación en la madre o lo que sea, a lo mejor o no duerme bien por la noche, no sé, pues a lo mejor un poquito de cereal sin gluten le podría venir bien. Siempre sin gluten, aunque hasta los 6 meses, hasta los 6 meses sin gluten. A los 5 meses se puede introducir sin gluten, ¿vale? Y ya a partir de los 6 meses lo que puedes hacer es meter algún cacito con gluten, ¿vale? Poco a poco, siempre dejando, cuando introduces algún alimento distinto, 6 o 7 días para ver cómo se acostumbra antes de mezclar otros distintos. O incluso puedes dar no sé, un mordisquico, una galletica, por ejemplo, que se van acostumbrando a pan que lleva gluten, para que poco a poco pues vayan adaptándose. ¿Y después qué vendría? Pues a los 6 meses prácticamente la alimentación cambia bastante, pues metes carne, se debe en general de empezar con carne de ave de corral, con pollo, con pavo, y lo que se hace muchas veces normalmente es hacer un puré, por ejemplo, con verduras, mezclarlo con verduras, que sean suavecicas, con patata, con tomate, yo que sé, con puerros, con alubias verdes a lo mejor, para que, y con esa textura, pues les vaya gustando y se vayan adaptando tanto a los animales como a los vegetales. Pasado algún mes, por ejemplo, puede empezar a introducir, me refiero ya al mes 7º, 8º, carnes de cerdo, carnes de ternera, por ejemplo, cordero. ¿Y la fruta? La fruta también es imprescindible, también normalmente a partir del 6º mes, ¿vale? Manzana, uvas sin semillicas, pera, y ya te digo, más o menos a partir del 6º mes, pero adaptándolo también a las circunstancias del crío. Separando, eso sí, las frutas siempre por lo menos una semana, por si hay algún tipo de reacción, que no confundirte, en el sentido de saber exactamente qué es lo que te produce esa reacción. ¿Así el primer año? ¿O hasta Básicamente sí, hasta el primer año, porque en el primer año ya la alimentación es muy similar ya a la del adulto. Entonces, ¿en el segundo año en qué se centraría más ese cambio ya destinado al adulto? En el segundo año, por ejemplo, con la leche ya se podría introducir leche de vaca, que debe de ser en general entera porque es más rica en hierro. También pueden elegir, hay también leches de continuación que se llaman del número 3, también pueden decidir tomar leche del número 3. Es muy importante si está tomando teta y la madre quiere darle teta durante ese año, o incluso más de ese año, si no hay un límite para dar teta, pues ofrecer como fuente de calcio y fuente de lácteo la leche materna, por ejemplo. En vez de dar tu leche, puede tomar su alimentación y tomarse su leche materna. ¿El mito del niño que no come, cuándo aparece? ¿Desde siempre o cómo? Desde el principio aparece, y no es un mito, es que hay niños, por ejemplo, que son poco comientes desde el principio, prácticamente en la primera revisión ya puede haber algún problema, en el sentido de, sea real me refiero que haya alguna organicidad que siempre hay que descartar, guiándote sobre todo por el desarrollo ponderal. Cuando un niño sobre todo tiene algo grave, pues te das cuenta de que a lo largo de las semanas o meses no hace peso, disminuye de peso, no hace talla, ¿vale? O algo más que esté relacionado a lo mejor con malas técnicas de lactancia, con estrés materno, ¿entiendes? Con objetivos que a lo mejor no son acordes a la realidad del crío, porque el crío a lo mejor genéticamente delgadito, a lo mejor pues no va a alcanzar lo mismo que a lo mejor el hijo del vecino o de la vecina, que
que sí está engordando más, a lo mejor más rápido. ¿Y eso es por genética? Todo es genética y ambiente. Mm. Pero a mí me gusta no achacarlo todo a la genética, porque eso implica que no puede incidir, no puede influir, en principio es dejarlo. Entiendo que en los hábitos alimenticios también hay mucho, ¿no? Claro, claro, pero como tú dices, son hábitos. Los hábitos no son genética, los hábitos son hábitos que se van creando en general por lo que vas oyendo de tu propio pediatra cuando te dice algo, a lo mejor o peor, del vecino, de lo que ha aprendido de la madre. ¿Cómo de importante es la alimentación de la madre en esos 2 años de los que estamos hablando? Es muy importante, es muy importante. Al principio, sobre todo, y sin entrar en temas de si son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca, pues es importante, sobre todo en la lactancia, que tome alimentos que sean saludables en el sentido de pescado, de carne, de verduras, que sean ricos en ácidos grasos omega 3, y procurar pues alimentos, por ejemplo, que puedan cambiar el sabor de la leche, porque los críos son como sensores, en cuanto detectan algún mínimo cambio la rechazan. Pues picantes, por ejemplo, alcohol, por supuesto, no se debe, tabaco, bebidas muy dulces, o incluso alimentos tipo, no sé, verduras a lo mejor que tengan muchos sabores, que puedan cambiar el sabor de la leche, le pueden condicionar al bebé. Me estaba acordando de, por ejemplo, en una mastitis. Muchas veces los niños, las mastitis, sabes que hay veces, sobre todo al principio, que se pone la mama enrojecida. Puede ser porque se obstruyan por la leche, puede ser por una infección. Pero el problema que tiene la mastitis, sobre todo cuando es infecciosa, es que la leche está más salada. Entonces los críos no la quieren. ¿Cuál es el problema? Que si no estás un poquito encima de eso, que muchas veces tú mismo en la consulta y con el frenesí que lleva, a lo mejor no prestas atención a todos esos detalles. Puedes perder la lactancia, porque ves que el crío no lo quiere, empiezas a pensar que puede tener algún tipo de intolerancia o de alergia, que no te vale la leche, y lo que tiene es sencillamente ese momento puntual, que al haber un aumento de sal por una mastitis, el crío rechaza la leche. ¿Y las alergias o las intolerancias cuándo comienzan? Pues pueden empezar ¿Desde el minuto cero que ya prueban algo? Hombre, para una alergia te tienes que sensibilizar, ¿no? Entonces, pues desde el minuto cero yo no lo he visto nunca, pero a lo mejor desde las primeras semanas empezar con sí, claro. La primera vez no lo notas, la segunda vez a lo mejor menos, pero la tercera vez ya el niño empieza hay varias formas de manifestarse. Una alergia le daría una reacción alérgica cutánea severa, o una diarrea brutal, o una crisis asmática. Pero normalmente lo que empiezan más sutilmente, empiezan a lo mejor niños que no hacen peso, con curvas perezosas, ¿sabes? Es muy frecuente en la alergia a la proteína de leche de vaca. Empiezan con dermatitis del pañal, con hacer caca con sangre, ¿sabes? Hacer una prostocolitis por la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Es decir, son rasgos así. A veces se estreñe, un estreñimiento también puede estar relacionado. Un cambio de hábito alimenticio con una intolerancia alimentaria. ¿Y hay un incremento de intolerancias en los últimos años? ¿O esto pasa más en la población adulta? ¿O? Vamos a ver, referido a la leche, por ejemplo, a la leche o al gluten. Yo lo que veo, pero yo llevo 6 años de pediatra. Y sí, lo que veo es un aumento de todo lo que es autoinmune, quiero decir, un aumento o algo, o no sé si aumento, pero sí muy frecuente, porque no tengo capacidad a lo mejor de comparar por experiencia propia, pero los niños son a lo mejor cada vez un poquitín más alérgicos, tienden a tener más dermatitis atópica a lo mejor, tienden a tener más intolerancia alimenticia, y creo que no se sabe exactamente el motivo de por qué ocurre eso. No se sabe exactamente, pero que hay y que está aumentando y que está desplazando ese tipo de patologías, incluso a lo mejor, pero en niños y en jóvenes, a otras patologías, sí. No se sabe si por alimentación, por el ambiente al que estamos expuestos, tóxicos ambientales, genética, que a lo mejor vamos pasando, digamos, también, porque si uno padece a lo mejor o tiene ese gen, al transmitirlo tal vez, pues claro, cuando más genes haya de eso, claro, pues más tenderé. Pero como siempre será una mezcla de genética y de ambiente. El ambiente yo creo que tiene que influir mucho. Alimentación transgénica, CO2,
Eso es una hipótesis, eso es mío, pero que sí. No, está claro el que tema de alergia y está autoinmunidad es muy frecuente cada vez más. Y claro, y en la población adulta también se está detectando cada vez más pues esa intolerancia. Sí. Pero no de ahora, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, ha habido, yo creo, un cambio brusco en ese sentido. Volviendo a esos de 0 a 2 años, cuando ya termina el periodo inicial de la vida de 2 años, ahí ya se han introducido todos los alimentos, legumbres, frutas, verduras, carnes, pescados, todo. ¿Terminado a los 2 años, quieres decir? Sí. No te entiendo. O sea, cuando ya se llegan los 2 años, sí. ya el niño ya come de todo. En general, sí. Sí, del año a los 2 años. Lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, por ejemplo, los frutos secos, que son saludables. Los frutos secos en principio no tienen, son grasas poliinsaturadas, son grasas buenas, pero el problema, por ejemplo, es los atragantamientos. Entonces, hasta los 4 años hay que tener cuidado muchas veces con pistachos, hay que tener, no tal vez por el pistacho en sí, porque muchas veces yo mismo lo asocio con reacciones alérgicas, hay que tener cuidado porque son muy frecuentes las reacciones alérgicas al cacahuete, a la avellana, sino más que nada por el tema de los atragantamientos, pero en general, salvo temas puntuales, el pescado azul, por ejemplo, introducirlo a partir de los 12 meses, con pescados pequeños, con boquerones, con sardines, mientras que el blanco, por ejemplo, se puede introducir a partir del 9º mes. Y todo esto, lo que decíamos antes, son pautas que en cada revisión se les va dando a los padres, ¿no? Sí, sí. Porque no hay un manual, ¿no?, con el que se vayan debajo del brazo. Hay un manual, de hecho yo lo que sigo es un manual, sigo unas pautas. Sí, pero bueno, yo poco a siempre poco procuré individualizarlo dentro de intentando aconsejar siempre lo mejor, pues a cada niño y a cada, a lo que creo que es mejor, para cada crío. Y una vez pasan de los 2 años, ya en principio están familiarizados con todos los grupos de alimentos. Pues sí, ya, como decía Antonio, aparte de los frutos secos, también tenemos las frutas tropicales. Las frutas tropicales no se recomienda introducirlas hasta a partir de los 2 años. Aquí, por la alimentación de aquí, de Moratalla, pues casi que no le hacemos hincapié nosotros a las frutas tropicales. Normalmente a partir de los 2 años, lo que es el hábito de alimentación ya es cuando empieza a formarse. Y depende en gran medida de la familia. Si en la casa se desayuna todos los días, el niño va a desayunar antes de irse al colegio. Si no desayuna, pues el niño se va a ir al colegio sin nada. Igual que las comidas, todo va a depender de la familia. De lo que se haga en la casa, pues va a ser lo que el niño va a aprender y lo que va a seguir. Claro, pero ahora está, por ejemplo, de moda otra vez pues el ayuno intermitente, ¿no? Que a lo mejor al adulto le puede aportar algún tipo de beneficio, pero sin duda alguna a un niño no. Nosotros, sobre todo los consejos de alimentación, a partir de los 4 años, los niños todavía en la casa, pues las madres, la verdura, las frutas, se la trituramos y la metemos sin que el niño se dé cuenta. Y eso hasta los 6 o así años solemos hacerlo. Y a partir de los 6 años ya la cosa cambia. El niño decide lo que le gusta y lo que... Normalmente pues ya son un poco más independientes y ellos deciden, pues ya empiezan a no querer fruta, a no querer verdura, que es la base, la mayoría ni toman productos lácteos. ¿Pero esto por qué sucede? ¿Porque realmente no les gusta o porque han probado otras cosas? Porque prueban otras cosas. Entonces llegan por la mañana, lo típico le preguntas, ¿qué desayunas? Y entonces te dicen un batido de chocolate. Entonces, ¿qué es más fácil? Porque ahí viene también la parte de los padres y de todo en general, que ya nos levantamos corriendo por la mañana, sin tiempo, vamos corriendo al trabajo, abusamos de comida preparada y de alimentos que no son para nada saludables, pero todos lo hacemos. Y los niños, ¿qué es más fácil? ¿Un batido o un vaso de leche? Pues un batido que lo sacas, se lo das, pero no sabemos que un batido tiene una cantidad de azúcar tremenda. ¿Les enseñáis en consulta a los padres a leer las etiquetas? Intentamos, eso es siempre la pregunta clave, que es batido, toma batido, bollería, golosinas, patatas fritas, todo eso es
a partir de los 6 años es otro mundo, sí, porque es lo que toman diariamente. Ya no es que sea esporádicamente una fiesta de cumpleaños, no, es casi todos son diarios. Y conforme va avanzando la edad, es peor todavía, porque ya te vas a un niño de 11 años y es que los de 11 años no desayunan porque se levantan con el tiempo justo y se van al colegio o al instituto sin nada. Y vienen al mediodía que ya o vienen y comen todo lo que pillan o ya se les ha pasado el hambre y apenas comen. Con lo cual ni hacen 5 comidas, ni se toman la fruta, las raciones de fruta que deben tomar, ni la verdura, ni lácteos, ni nada. Con lo cual ahí lo que has dicho de la dieta ahora que está tan famosa por el tiempo que está en ayuno, no se recomienda para nada, sobre todo en crecimiento, en etapas de crecimiento. ¿Y ahí los padres qué pueden hacer? ¿Cómo...? Pues con un niño de 6 años es muy fácil. Lo que tú le pongas es, pues se lo toma y se lo toma. Y si lo tienes que levantar media hora antes, pues tendremos que levantarlo media hora antes. Y tendremos que enseñarle que un desayuno completo pues incluye lácteos, incluye cereales, incluye fruta. ¿Que no podemos darle la fruta en el desayuno? Tendremos que meterla en el almuerzo, en el colegio. Pero es importantísimo. Un niño tiene que tomarse de 3 a 4 raciones de fruta al día. Y esa hay que si le damos un zumo de naranja por la mañana, de 3 naranjas, que es un vaso. O sea que ya tenemos ahí gran parte. Si es que no le gusta la fruta, por ejemplo la manzana, ¿no? Pero sí que es más fácil, pues si nos falta algo en el desayuno, pues ir metiéndolo en el almuerzo que se ven todos los niños. Y el niño, no es lo mismo que yo me vaya y lleve un bocata de nocilla y el otro lleve un plátano. Sí, por eso es lo de la alimentación de los colegios, la alimentación saludable, que está muy bien. Y dice, a 2 días a la semana llevan fruta. Yo eso más bien lo extendería a todos los días. Porque así todos llevan algo de fruta, todos se animan a comer entre ellos. Al final es un trabajo, ¿no?, que tenéis que hacer los profesionales de la salud junto con los educadores y las familias. Si no estáis todos a una, esto es muy difícil, entiendo. El problema muchas veces, el problema es los mensajes a veces que veo de publicidad. Aparte de que es más fácil, lógicamente, más que prepararle un buen desayuno a un crío, déjate un bollicao y déjate, pero que se venda como saludable a lo mejor, y lo digo que a mí me gusta mucho el chocolate, un huevo Kinder porque tiene mucha leche, un chocolate con mucha leche, pero vamos a ver, es que no hay, quiero decir, tendrá que haber también una legislación que apoye a los que intentamos hacer un poquito algo por eso, porque el chocolate tendrá leche, pero no tiene la misma leche que un vaso de leche y tiene un montón de grasas saturadas y azúcar, y azúcar que te echan para atrás todo lo bueno que pueda tener un poquito de leche, y lo venden como algo, los cereales del desayuno, pero si un cereal de desayuno tiene azúcar para... Es decir, no se puede, es una mezcla de comodidad y una mezcla de presión también mediática, que en el fondo hace que si no te preocupas un poco y te informas, porque realmente tú mismo no seas consciente de que no lo estás haciendo de forma correcta. Pero esa mezcla de comodidad, ya vemos en la población adulta la cantidad de problemas que nos va a acarrear, ¿no?, con ese índice de obesidad, esa pandemia de obesidad que hay en la población en general en todos los países y cada vez se está extendiendo más a la población más infantil, a de 2 a 14 años. Sí, cada vez tenemos más niños que tienen sobrepeso y los tenemos más o menos controlados, porque aquí en Moratalla los podemos controlar y vienen, se pesan a menudo, se les toma su tensión y se les hace un seguimiento. Y se insiste sobre todo en la alimentación, pues aquí tenemos la alimentación de Moratalla, como cualquier otro pueblo por aquí cercano, es la alimentación mediterránea. Lo tenemos fácil, porque es raro el día que no se come un potaje, que lleva verdura y lleva legumbres, con lo cual, con una ensalada y algo de fruta, ya tiene el menú completo. Muchos niños también comen en el comedor de los colegios, que eso ya lo llevan, está estipulado para que lleven sus 3 platos. Entonces,
Ahora también tenemos el problema añadido de la pandemia, que hay mucho más sedentarismo. Los niños llegan del colegio, se sientan y van a ver la tablet y el teléfono de los padres. Y se tiran así toda la tarde hasta que se acuestan. A eso le añadimos la mala alimentación, o está sentado, picotea. Y es lo que más se está viendo, porque ya los mayores nos movemos menos, pues ellos que tenían actividades extraescolares y tenían una serie de cosas que ahora ya no tienen, pues se está viendo que cada vez hay más sobrepeso y más obesidad en los niños. ¿Y cómo recomendáis a los padres que lleven pues eso, unos menús organizados? Claro, si te pregunto la idea de qué sería un día saludable, ya me has dicho el desayuno, la media mañana la pieza de fruta, que sería genial todos los días, y el mediodía pues ese puchero, ese potaje de acelgas o lo que estás contando. ¿Y cómo tendría que terminar el día para que fuera un día completo? Pues con otra pieza de fruta a media tarde, para hacer las 5 comidas, y por la noche algo de verdura, una sopa de verdura o algo de verdura cocida y algo de carne o pescado. Siempre, aparte de medio litro, que siempre eso lo recomendamos desde el principio, 500 mililitros de leche. 500 mililitros de leche diaria. Desde siempre, ¿no? Desde el año. Desde a partir del año. Los 12 meses. Ese medio litro de leche o de productos lácteos, yogures o queso, se puede... Por lo menos 3 porciones diarias. Sí. Sí, es sencillo, quiero decir. Es tan sencillo como hacer ejercicio todos los días. Intentar ser algo que le guste al crío. Y si no, 30 minuticos andando, si no hay por qué correrse una maratón para mantener más a un niño que tiene el metabolismo rápido, que lo tiene. Fruta y verdura tiene que ser todos los días. Acostumbrarte a que sea todos los días. Y luego variedad. Que sea una dieta variada, no con cosas malas. Sino una dieta variada, no centrarte, por ejemplo, como pasa muchas veces, pizza para cenar, todo hidratos de carbono y grasa de absorción rápida que lo único que hace es Michelin. La cena tal vez sea a lo mejor me equivoco, pero a nivel de mantener un peso estable, pues la cena la comida más importante. El dicho de cenar desayunar como un emperador, come como un rey, cena como un mendigo. Por la noche, lógicamente, aparte del metabolismo que está más enlentecido, no tienes tiempo para metabolizar todo lo que has comido. Pero es todo lo contrario, es de lo que hacemos. Y es al revés, porque termina el crío, a lo mejor llega cansado por la tarde, o angustiado por algún tema, o con ansiedad. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que ve también de los padres, y lo que es el instinto que es a lo fácil, y es lo que produce una subida rápida de endorfina y de dopamina, es decir, de placer rápido, de azúcar, de pizza, de hidrato de carbono, de Coca-Cola, que una Coca-Cola tiene, no sé cuántas, 14 cucharillas de azúcar, no lo sé, una burrada, una locura. ¿Cuál es el problema? Que los azúcares los humanos los metabolizamos en grasas. Entonces, como no tienes tiempo de quemarlos, pues lo que tienes es Michelin. De ahí la importancia de por la noche intentar tomar incluso la fruta no muy tarde, porque la fruta también es azúcares y muy fruta a nivel de más allá, dicen algunos de las 5 o 6 de la tarde también se acumularía o tendría que acumularse en grasa. Y por la noche una cena por lo más ligera posible porque favorece el sueño, que sea ligera, sin quedarte con hambre, y siempre una fuente de vegetal que te llene, que tenga bastante fibra y proteína limpia. Proteína limpia se refiere pues a ternera sin mucha grasa, a pavo, a pollo, por ejemplo. Huevos también, que se nos olvida muchas veces y son imprescindibles los huevos. Se pueden sustituir incluso en la infancia o en la primera infancia como sustituto de fuente de proteína, fuente de carne, por ejemplo, en los purés esos que he dicho al principio de las verduras, de mezclarlos con verduras. ¿El huevo qué edad se introduce? La yema sobre los 8 meses se puede empezar poco a poco y una vez que has comprobado que lo toleras bien, entero a los 12 meses. ¿Y los snacks, las chuches? Bueno, esto no deberíamos de tomarlo nunca, realmente, ¿no? Pero... Es todo azúcar. Todo azúcar, sí, azúcar y colorante. No sé si alguna vez lo habré hecho en casa, pero es azúcar y colorante. Yo lo he hecho y es así. O sea, que solamente lleva eso. Y entonces, pues aparte de por la salud bucal,
pues el azúcar tampoco interesa mucho. Pero hay otros snacks que no son azúcar, las patatas fritas. Las patatas fritas. Comer berechos y olivas en la mayoría de los hogares está de aperitivo un fin de semana. Sí, la mayoría. Pero una cosa que, a ver, si no se trata de quitarlo todo al 100%. Por ejemplo, dice, voy una vez al mes o 2 veces al mes. Pues sí, ¿por qué no te vas a poder comer? Lo que no puedes coger es todos los días, como merienda, una bolsa de patatas fritas. Porque una bolsa de patatas fritas tiene más de 500 calorías. Estamos sustituyendo una de las comidas principales. Que sería una buena comida, ¿no? 500 claro, calorías. 500 calorías sería una comida completa. Completa. A lo mejor le tendríamos que añadir algo más, pero muy poco. Con una bolsa de patatas fritas nadie come. Porque eso, aparte de lo que lleva, porque lo que hace es que te dé más hambre. Una vez que te has comido, tú quieres seguir comiendo. Claro. Entonces, comes de otras cosas. ¿Y este tipo de snacks y de chuches, si se toman, pues eso, cuando son pequeños, esto no influye de manera negativa en su desarrollo? ¿En cuál? A nivel, ¿Físico o emocional? Sí, físico. Bueno, Porque, emocional no lo sé, pero vamos, sí, me preguntaba el incluso físico. En el desarrollo digestivo. Pues se les suele dar los gusanitos, se suele dar desde muy desde temprano. 2 años, ¿no? Estoy pensando en chocolatines y estoy pensando en cosas así, que una chocolatina tiene 400 calorías a lo mejor cada barrita de pequeña. Es como el premio, se sigue premiando. Es una locura, pero sobre todo lo malo que tiene es que te pone nervioso, porque hace un pico de insulina muy alto y muy rápido, que hace que te dé ansiedad realmente. Hay estudios, aunque eso no se sabe tampoco, qué grado de ansiedad te produce, por ejemplo, los azúcares rápidos. Pero la adicción que te da el azúcar es enorme en el sentido de que tú tomas, te sube la insulina, porque lo bueno sería, debemos de tomar hidratos de carbono, ¿vale? Pero que sean de absorción lenta, que tengan mucha fibra, por ejemplo. La fibra es buena por muchos motivos, porque te ayuda a ir al baño bien, a tener una buena higiene dietética. Te ayuda, por ejemplo, a reducir los niveles de colesterol, ya desde pequeñico, quiero decir, porque se une el colesterol con la fibra y es decir, tú puedes tomar, no sé, avena a lo mejor, o puedes tomar hidratos de carbono, también con moderación y con precaución, porque también son azúcares, pero mejor, por ejemplo, que una chocolatina, que lo único que lleva son grasas saturadas, azúcares de absorción rápida, pero rápida que a los 20 minutos, o sea, te has tomado ya tus 500 calorías, luego tienes hambre, y te toma a lo mejor otras 500 calorías, más la cena a lo mejor, o sea, un snack que te rompe a lo mejor de ese tipo todo el orden de esas 5 comidas, porque no es lo mismo la pieza de fruta, que tiene sus 60 calorías a lo mejor, y además de calorías buenas, no calorías vacías, que es de lo que estamos hablando, se llaman calorías vacías, por eso son muchas calorías, te engordan, Michelin, pero no te proporcionan una fuente adecuada de proteínas, ni de grasas buenas, ni de azúcares buenos. Lo veréis, ¿no? En las familias que atendéis, cuando los niños van creciendo, la familia que tiene buenos hábitos y que se centra, ¿no?, en una alimentación pues lo más real posible, ¿no?, a la familia pues que toma la chuche o... Se nota, vamos, a la perfección, porque en el momento que... Es muy difícil, también es muy difícil encontrar, sobre todo niños de 14 años, que tengan una alimentación saludable, pero cuando la tienen, normalmente los padres van de la mano, porque ellos son los que le han inculcado esos hábitos. Y entonces ellos hacen su desayuno, hacen todo, tanto los padres como los hijos. Y se nota perfectamente y dicen, él no dejan contestar al niño. Él no come de eso, él no tal. Y el niño lo dice, que pues se lleva su fruta y se come no lo normal, sino lo que está aconsejado. Que sí, que sale a lo mejor una vez al mes o 2 veces incluso al mes y come cosas que son menos... Comida rápida. Sí, que a lo mejor una pizza, una hamburguesa, como dice Antonio, pero que es más esporádico. Entonces eso los padres normalmente, pues los padres que comen bien, normalmente son hijos que comen bien. Igual que estábamos hablando antes de la genética de la obesidad, padres delgados, hijos delgados, y padres obesos, hijos obesos. Bueno, pero no necesariamente una persona delgada come bien. No,
ni una gorda. Por eso. Tú puedes comerte 2 chocolatines, Y estar estar muy súper, delgado claro. y tener los niveles de colesterol elevados. Claro. Los hábitos alimenticios, es que se nos olvida, se crean desde el principio. Es decir, desde el primer añico, luego, porque muchas veces nos esperamos, cuando tenga ya 6 años lo enseñaremos. Pues a los 6 años ya No se puede meter en tiene sus vereda. propios circuitos de cómo debe. Entonces ya desde pequeñicos, desde muy pequeñicos, desde el año ya te digo, es bueno sentarlos a la mesa, sin distracciones, siempre con un horario que sea más o menos definido, aunque no sea rígido. Y con sentarlo a la mesa tranquilidad. con la familia. Sí, que vaya con sus manicas cogiendo desmigajando ya su pescado, desmigajando sus cositas, conociendo la comida y luego manejando, viendo cómo los padres manejan los cubiertos. Así es como tiene que... Y la verdura, muy importante, hay que hacerla atractiva. Hay que hacerla atractiva a los niños. Un niño de 4 años, pues si se la da triturada probablemente se la coma, pero uno de 6 o uno de 11, eso tienes que cambiarlo, tienes que hacerle por los colores o hacerle figuras, hacerle atractiva la comida para que al final se la coman. La verdura es muy complicada que se la coman si no tiene algo de atractivo, porque la verdura en realidad Sabemos lo sabe, que es. sabe a No es muy que poco. sepa, es que claro, es que no está tan dulce ni tan salado como otras cosas. Si el problema es probar otras cosas. Si el ¿no? problema es que desde pequeñico, si tú lo acostumbras muy dulce, mucho salado, su cerebro ¿qué lo va a querer? Pues va a Dulce, querer la claro. recompensa inmediata, que la recompensa inmediata es ese sabor tan intenso que no lo tiene a lo mejor con esa alimentación más estable, más normal. Entonces los bebés lo que quieren que es, pues si les das sal, pues claro, y el azúcar y todo, pero por eso hay que... Antes se hacía así. ¿Y cuándo se le añade sal o se le añade azúcar a los alimentos que estás preparando para un niño de 3, 4, 5 años? Normalmente el primer año, cuando iniciamos la alimentación, yo le digo el primer año de vida, siempre se le decimos a las madres que no le no se añadan añada. sal. Ya la sal es a partir del primer año de Pero pues vida. sería que- bueno incluso no añadirla, ¿o qué? Sí. Solamente la sal de los alimentos. Los alimentos ya Con son eso ricos en sería sales. suficiente. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a una alimentación muy salada desde pequeñicos y entonces todo es soso, pero no que sea soso, es que no estamos acostumbrados. Como lo dulce, también estamos acostumbrados a veces a cosas cuando las cosas en sí son dulces de por sí. Y bueno, entiendo que añadirle azúcar a un vaso de leche... Nada. Si es que Piensa ya que se le añade colacao, La se le leche, añade ya tiene, otras cosas. la leche ya tiene azúcar, el azúcar de la leche. Tú le añades azúcar, tiene aparte la sacarosa. Pero es que el colacao también tiene azúcar añadida. Quiero decir, pero es que te va más allá, el café que tomamos los adultos a lo mejor ya tiene azúcar, per se, el Nescafé que tomamos a lo mejor. Es decir, estamos acostumbrados a una civilización hiper dulce, hiper salada, hiper estimulada en esos sentidos. Tan hiper, que luego va a pasar lo que pasa. Otra cosa es un crío a lo mejor que puedas complementarle, lo único que se puede a partir del año, quiero recordar a lo mejor, si puede añadir un poquito de sal yodada, tiene que ser sal yodada, pero en casos a lo mejor puntuales, en los que vea un crío que a lo mejor tiene la hormona tiroidea un poquito baja, puede ayudarle en ese sentido, pero simplemente con darle productos procedentes del mar muchas veces, pescado, mar, ya tiene yodo bastante, aunque a veces se recomienda añadir un poquito de sal yodada, pero casos, ya te digo, patológicos, si no, lo recomendable sería no poner nunca sal. Y así nos aseguramos de que se le puedan introducir todos los alimentos y que le guste un brócoli cocido. Claro, y te aseguras cuando Muy tengas difícil. 30 o 40 años que no te va a tomar un antihipertensivo. Es muy difícil que le Porque guste un brócoli realmente- cocido con 5 años. Claro. Pero bueno, Realmente es... Bueno, es difícil porque se le introduce otros alimentos como un petit suisse, ¿no? Que no, está y más luego sabroso viene que una y fruta. Lo que estábamos comentando antes, si yo me siento a cenar y yo me pongo un plato de brócoli Claro, el ejemplo. y siento a mi hijo al lado con otra cosa, él va a decir que está comiendo mi madre. Al final, cuando lo vea una noche, lo vea 2, lo vea 3, dirá, pues yo quiero probar lo de mi madre. Y así se consigue mucho, porque al final ellos comen lo mismo que tú estás comiendo, porque les da envidia y entonces pues tienes que hacérselo apetecible. Pues el brócoli pues formando árboles, ponérselo en el plato, o con la zanahoria cortada a trocicos chiquiticos como si fuese tierra, y al final ellos se lo comen, pero tienen que ver a ti que tú también te lo comes. ¿Y le dais ideas así a los padres en la consulta? Cuando ya están desesperados. Se procura. Y se procura hacerle un seguimiento, se le hace desde enfermería, se le hace un plan de cuidado.
Pero yo le hago un plan de cuidado, pues de alimentos que no toman y que son necesarios introducir, y se le cita para hacerle seguimiento, a ver si, porque yo les digo, venga, dentro de 2 meses ya sabéis que tienes que comerte la fruta y la verdura, y se van todos asustados, pero luego cuando vuelven todo sigue igual. La mayoría de las veces todo sigue igual. ¿Y la estrategia NAOS, la pirámide NAOS, en qué consiste exactamente? Pues comer en función de lo que gastes. Sí, ¿no? Al final lo que entra por lo que sale. Claro. Y sobre todo, pues lo que comentábamos antes, en la base de la pirámide pues tenemos los hidratos de carbono, pero de legumbres, cosas que son de absorción lenta, y una serie de ejercicios, por ejemplo, en vez de coger el ascensor todos los días, pues subir y bajar por las escaleras. Y en los niños tienen que acostumbrarse, pues eso, a andar, como ha dicho Antonio antes, media hora todos los días. Y ellos tienen un metabolismo basal más acelerado que los adultos, con lo cual con pocas cosas es suficiente, pero hay que moverse todos los días. Y esa alimentación, la proteína, hay que añadir proteína de alto valor biológico. Entonces, la carne, los pescados, los huevos. Y lo último ya sería lo que está en el pico de la pirámide, es lo que tenemos que hacer, pero muy poco. Es decir, estar todo el tiempo sentado en la casa comiendo pues eso, las patatas fritas o bollería industrial o las pizzas, las hamburguesas. Eso es lo que tenemos que hacer esporádicamente. ¿Y qué relación tiene el rendimiento escolar con la alimentación, sobre todo en este periodo de los 2 a los 14 años? Pues fundamental el desayuno. En el desayuno, el 35% de nuestra energía diaria, de lo que comemos al día, debería de estar incluido en el desayuno. Es decir, que nosotros tendríamos que comernos un 35% del total del día antes de recién levantado. Y para un niño que se va a estudiar, si no ha tomado nada, que es la mayoría de las veces, le falta lo principal para que el cerebro empiece a funcionar y sea lo suficiente, tenga la suficiente claridad a la hora de llegar al colegio y tener ser, ¿cómo lo diríamos, Antonio? Para que llegue por la mañana y tenga la lucidez mental para que lo que le está diciendo el profesor, que rinda y se le queden las cosas. El problema es que en España nuestra cultura del desayuno es de leche. ¿Con alguna galleta o mínimo, cereales? Es mínimo, además, hidratos de carbono de absorción muy rápida, que a la media hora ya te has subido, te has bajado y has metabolizado el azúcar que tiene, es decir, no tiene reserva. Y muchas veces van los críos y se marean en el colegio, sobre todo cuando son yo preadolescentes o adolescentes, o van a educación física con un vaso de leche y aguantan, pues porque su metabolismo es bueno, pero son muchas horas, no ya que sea el 35%, que es como se recomienda, sino que es nimio, o cero, o es un 5% a lo mejor de lo que... O sea, es una inversión. Entonces, ese 35% en el desayuno, ¿y cómo se reparte en el resto del día? ¿En la comida, entiendo? Pues que sí, el 25% así sería en la comida, un 10% en la merienda y un 25% en la cena. Hay gente que el 25% suele ser mucho y siempre se reduce. La merienda se hace un poco más del 15% para dejar otro 15% en la cena. Luego lo que creo que pasa es que somos muy estrictos en el sentido de decir, para desayuno que pues leche y colacao, por ejemplo, no sé, y una magdalena. Lo enfocamos a ese tipo de, o en el caso de adultos a lo mejor un café y una tostada, por ejemplo. Y ves increíble poder comerte, yo qué sé, puré en el desayuno, no sé, huevos revueltos. Puedes comerlo lo que quieras, no pasa nada. Parece que fuera algo raro o malo tomarte, no ya huevos revueltos, lo que es algo más típico incluso ya de algunos hoteles o de catering o de que es lo típico, digamos, anglosajón, de Inglaterra, de Estados Unidos, el bacon, por ejemplo, siempre que salen las películas con los huevos. Sino no llegar a esos extremos, pero ¿y por qué si te has dejado, yo que sé, un puré de la cena anterior no puedes tomar puré antes de irte al trabajo, por ejemplo? Es decir, lo vemos como una locura, diciendo, ¿cómo te vas a tomar un puré a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana. Es decir, parece ser que estamos muy anclados a lo mejor en un tipo de dieta y de alimentación y de pautas que a lo mejor no son los más
no ya que no sea lo más recomendable, sino que no nos planteamos a lo mejor que se puede cambiar por un tema cultural a lo mejor o por un tema de prisa. ¿Qué pensáis del movimiento este del real fooding, de la comida real? Sería interesante, ¿no?, aplicarlo a los adultos para que así claro, vayamos a la población de la que estamos hablando. claro. Pero quiero decir, si no hay por qué, porque ahora hay muchas corrientes, hay muchas modas, ¿vale?, que cambian continuamente. Y todo es muy simple. Todo es tan simple como 5 comidas diarias, mucha variedad de cosas saludables, beber bastante agua, que es una cosa que muchas veces se nos olvida o incluso se insiste, por ejemplo, no se puede beber agua, por ejemplo, en la comida, a la hora de la comida. Tiene que ser entre medias. Y ya está, y hacer ejercicio físico. No hay por qué tampoco tener tanta, ¿sabes? Pues con esa idea nos quedamos. Yo no sé si nos dejamos algo en el tintero. Pues creo que no. Creo que Es un tema muy interesante. Daría para mucho. Da para mucho. Sí. Y siempre se puede aportar entre todos realmente y profundizar, porque cada uno tiene sus temas personales también, su experiencia personal, de cómo aplicar las distintas fases también de su vida con su hijo, qué es lo que ha ido haciendo, ¿no? Porque todos hemos cometido errores. Eso es ensayo y error, ¿no? Sobre todo cuando los padres son primerizos. Claro. Lo que sí estoy pensando, por ejemplo, niños que recuerdo que son deportistas, niños que va todo junto. Es decir, el niño que yo considero, que veo a lo mejor que se dedica a hacer deporte, veo que se alimenta bien en general, procura también, claro, cuando son más mayores, pues no pasarse en exceso con hidratos de carbono de absorción rápida, o si lo hacen a lo mejor saben que lo hacen después de un partido de fútbol, por ejemplo, porque saben que, es decir, ya tienen con internet sus conocimientos de cuándo tomar, por ejemplo, ese trozo de pizza a lo mejor, que en otro momento no deben de tomarlo. Va todo junto. Esos excesos quizás para fin de semana, ¿no? La pizza un día a la semana, y no todo. Yo pienso que ni en fin de semana, quiero decir, vamos a ver, un cumpleaños, algo excepcional, a lo mejor sí, pero porque sea fin de semana hacer el exceso, sí que eso te puede destrozar a lo mejor todo el trabajo esa de la voluntad que semana. estás intentando hacer durante toda la semana. Entonces hay que tener cuidado también con esos excesos, porque en un fin de semana te puedes meter las calorías de media semana, claro. ¿sabes? Claro, y no lo hemos hablado, pero sí que me gustaría comentarlo antes de que terminemos. La comida como castigo. Pero esto se ha hecho mucho. Como no te portes bien, te quedas sin el postre. O te dejo la comida la misma comida para cenar. En niños, vamos a ver, la verdad es que cuesta trabajo y hay que intentar tener los nervios controlados, porque hay veces que lógicamente te alteras con el crío, te alteras con... Pero yo la experiencia que he tenido con niños es que tú, siempre que usas la comida como castigo, lo que haces es perpetuar el problema. Es decir, consigues justo lo contrario de lo que querías conseguir. Consigues que ese proceso, por ejemplo, no le gustaba a lo mejor la verdura por el color que tenía ese crío. Pues a lo mejor lo que hace de esa manera es que no toma ninguna verdura ya. Cuando era tan sencillo a lo mejor como cambiar a lo mejor la verdura por otra, puedes cambiarlo por algo equivalente. Y luego a lo mejor le puedes ofrecer al crío, una vez que se haya acostumbrado a el otro que tú pretendías conseguir. Es decir, hay sus trucos y tú siempre estando tranquilo, con tranquilidad, sabiendo más o menos lo que tienes que hacer. Y eso, pero lo que te digo, sobre todo con edades precoces, usarla como castigo es poner una pica y que el niño ya no avance y se quede ahí estanca en ese sentido, o te hagan luego cosas raras, tipo anorexia selectiva, que no es tan raro. Anorexia selectiva es, por ejemplo, que decide el crío que come macarrones, espagueti y pizza, y de ahí no lo saca. Y lo tiene a lo mejor hasta los 15 años a base de... macarrones, pizza y... con todo lo que eso implica, de anemia ferropénica, sobre todo de déficit, de todo tipo, quiero decir, obesidad... Interesante mundo. Muchísimas gracias por todos los consejos y pautas. Seguro que hemos aprendido todos los que hemos escuchado este rato a los profesionales de nuestro centro de salud, Antonio, Rubén, Rosa. Insisto, muchísimas gracias y que vaya bien. Ahora que estamos en tregua, en contexto pandemia, que siga así, ¿no? Esperemos que siga así. Sí, desde luego. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus casas un miércoles más. Esperemos que este programa les haya sido de interés y volvemos la próxima semana.